¿Podría Pi Network convertirse en la criptomoneda oficial de Estados Unidos en 2025? ¿Está Donald Trump considerando incluir Picoin en la Reserva Nacional de Criptomonedas? En el mundo cripto, las noticias pueden cambiarlo todo en cuestión de horas, y lo que ha sucedido con Pi Network en las últimas semanas ha dejado a toda la comunidad en vilo. Hoy en Crypto Rocket analizamos cómo un grupo de pioneros ha logrado captar la atención mundial, por qué Pi podría estar en la antesala de su gran salto, y qué implicaciones tiene esto para el futuro de la red y del mercado de criptomonedas en general. Quédate hasta el final, porque vamos a desglosar toda la información clave sobre Pi Network, su posible integración en la economía global y el impacto de su esperada mainnet. Pi Network, la comunidad que ha tomado las redes sociales. En un giro inesperado, la comunidad de Pi Network, conocida como los pioneros, ha llevado su entusiasmo al siguiente nivel. Durante una transmisión en directo de Donald Trump, miles de usuarios inundaron las redes sociales con contenido relacionado con Picoin, logrando una visibilidad sin precedentes para el proyecto. Lo que inicialmente parecía una acción espontánea, en realidad fue una estrategia de movilización perfectamente coordinada, similar a lo que hemos visto antes con Bitcoin, Ethereum y Dogecoin en sus momentos de mayor auge. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta es sencilla: visibilidad y presión social. Con el gobierno de Estados Unidos debatiendo la regulación y posible adopción de criptomonedas, la comunidad de Pi ha querido asegurarse de que su voz sea escuchada. El papel de Pi Network en la nueva era digital. A diferencia de muchas criptomonedas que requieren equipos de minería costosos y consumen enormes cantidades de energía, Pi Network ha sido diseñada para ser accesible para todos. Se mina desde el móvil, sin necesidad de hardware especializado. No tiene comisiones de transacción elevadas, lo que lo hace ideal para pagos diarios. Su sistema de validación es más eficiente y sostenible que el de Bitcoin. Esto ha permitido que millones de personas en todo el mundo formen parte del ecosistema de Pi, lo que refuerza su potencial como una criptomoneda verdaderamente descentralizada y accesible. Picoin en Binance. ¿Se acerca el gran momento? Uno de los mayores debates actuales en la comunidad cripto es la posibilidad de que Binance finalmente liste Picoin en su plataforma. Recientemente, Binance introdujo una nueva función de votar para listar, permitiendo a la comunidad proponer proyectos para ser añadidos al exchange. En la votación más reciente, el 86% de los usuarios votaron a favor de incluir Picoin. Sin embargo, Binance aún no ha confirmado su decisión final. Esta incertidumbre ha generado frustración entre los pioneros, muchos de los cuales han expresado su descontento con reseñas negativas en Google Play Store y en otros foros. Si Pi Network logra entrar en Binance, podríamos ver un aumento significativo en su precio y liquidez, facilitando su adopción y su uso en el mundo real. Pi Network y la geopolítica, ¿puede convertirse en una criptomoneda de reserva? Uno de los aspectos más intrigantes de este movimiento es el posible interés del gobierno de Estados Unidos en incluir a Picoin en su Reserva Nacional de Criptomonedas. Si bien actualmente esta reserva solo contiene Bitcoin y Ethereum, recientes declaraciones de Donald Trump han insinuado que más activos digitales podrían ser añadidos en el futuro. El argumento a favor de Pi es claro: es más eficiente energéticamente que Bitcoin. Su comunidad global es una de las más activas del ecosistema cripto. Podría ser una opción viable para pagos transfronterizos sin depender de bancos centrales. Sin embargo, también existen grandes desafíos. Aún no ha lanzado su mainnet completamente funcional. Las regulaciones en Estados Unidos son inciertas, lo que podría retrasar cualquier adopción gubernamental. Su precio sigue siendo altamente volátil, con caídas recientes de hasta un 16% en cuestión de días. Si Pi Network consigue resolver estos problemas, su inclusión en la economía digital de Estados Unidos podría estar más cerca de lo que imaginamos.
Los retos de Pi Network. ¿Qué debe ocurrir para que tenga éxito? Si bien la emoción en torno a Pi Network ha crecido exponencialmente, su futuro aún depende de varios factores clave. Finalización de la mainnet. Sin una red completamente funcional, los usuarios seguirán sin poder utilizar sus tokens fuera del ecosistema cerrado de Pi. Adopción por parte de comercios y empresas. Para que Pi tenga un uso real, debe haber una red de negocios que lo acepten como método de pago. Regulación y reconocimiento internacional. Si los gobiernos empiezan a ver a Pi como una amenaza en lugar de una oportunidad, podrían surgir restricciones que dificulten su expansión. La buena noticia es que la comunidad sigue siendo uno de los activos más valiosos de Pi. La capacidad de movilización de los pioneros ha demostrado ser una fuerza poderosa. Y si consiguen mantener la presión, podrían acelerar la llegada de su ansiada adopción masiva. Conclusión y outro. Pi Network ha demostrado que ya no es solo un proyecto experimental dentro del ecosistema cripto. Su comunidad ha conseguido llamar la atención de gobiernos, exchanges y medios de comunicación, lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa para la criptomoneda. La gran pregunta ahora es, ¿está Pi Network lista para dar el salto definitivo? Si Binance confirma su listado y si el gobierno de Estados Unidos sigue mostrando interés en la criptoeconomía, Picoin podría vivir uno de los momentos más importantes de su historia. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Pi Network tiene futuro o es solo un experimento sin rumbo? Si te ha gustado este análisis, suscríbete a Crypto News para estar siempre al día con las noticias más importantes del mercado cripto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!